Bien, tenemos hoy nuestra mesa de especialistas. Hoy jueves 9 de julio tenemos a nuestros tres opinantes de lujo, que son Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo y Osvaldo Zavala, quienes ya están aquí en esta mesa de especialistas. Buenas tardes, Osvaldo, que está ahí moviéndose. Hola, buenas tardes, Julio y Julio Alejandro y compañero Ricardo y Víctor, un gusto saludarlos a todos. Gracias. Víctor Ronquillo, que ya está de nuevo reinstalado en esta ocasión, en esta mesa. Víctor, saludos. Los extrañé mucho, entonces, bueno, un abrazo fuerte para ti, para Julio Alejandro, para todo el equipo de producción y obviamente para los colegas Ricardo y Osvaldo, que de verdad que me hicieron falta, colegas. Ya vi. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Un saludo muy afectuoso también para Víctor y para Osvaldo y para el público que nos está escuchando. Bueno, pues esta comunidad de los jueves. Muchas gracias. Ricardo, comenzamos contigo. Te quiero preguntar cómo ves todo este tema de la detención ayer de César Duarte en el marco de la visita del presidente de México a Estados Unidos, por una parte, y por otra parte con todas las implicaciones que esto puede tener para el aparato priista. Recordemos que parte de las acusaciones en este contexto se refieren a la operación Zafiro con S, así fue su denominación oficial, que implicaría al entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, al entonces presidente del PRI nacional Manlio Fabio Beltrones, y no sé si las responsabilidades llegarían hasta el propio ocupante de Los Pinos, Peña Nieto. ¿Qué opinas de todo esto, Ricardo Ravelo? Mira, la captura de César Duarte, a todas luces un regalo de Trump para el gobierno federal, ahora que estuvo la visita de Andrés Manuel en Estados Unidos, representa la posibilidad de que el gobierno mexicano ahonde, concluya una investigación que inició en 2016, cuando se descubre que desde algunos gobiernos estatales se dispusieron fondos públicos para financiar campañas de candidatos priistas. Yo documenté en 2018 en el libro Los Incómodos, de la parte 2, volumen 2, esta historia de César Duarte, y que fue el único gobernador al que se le investigó, aunque no de manera profunda, por un presunto delito electoral en el que estarían implicados los personajes que mencionas. Por un lado, el presidente del PRI de ese tiempo, Manlio Fabio Beltrones, Luis Videgaray, el secretario general del PRI en ese tiempo, que era Alejandro Gutiérrez, que fue encarcelado a la postre, y el presidente Peña Nieto, entonces, que pues según las investigaciones, aceptó la propuesta de Manlio de que había que fondear dinero para sacar adelante los proyectos políticos que enfrentaba el PRI, sobre todo la elección de 2016, donde el PRI perdió pues prácticamente todo, ¿no? A pesar de la cantidad de dinero impresionante que se dispuso, hasta donde las investigaciones han podido acreditar, de gobiernos como Veracruz, Quintana Roo, obviamente Chihuahua, presuntamente Zacatecas, donde pues se fondeó dinero público en esos gobiernos que después se dispusieron para el apoyo de candidatos. Sin embargo, bueno, lamentablemente en aquel momento el PRI perdió todo, lo que pues para algunos analistas esto quiere decir en la práctica política que bueno, la lana no se invirtió, sino que gran parte de estos multimillonarios fondos se los habrían quedado los propios actores que propusieron el proyecto, y entre otros, pues Manlio Fabio, que fue investigado y sigue bajo investigación porque el tema no está cerrado, y que seguramente, Julio, este caso va a tomar una dimensión insospechada ahora con la detención de César Duarte, si es que viene a México extraditado, porque es el único delito federal que se le persigue, que puede ser una bomba impresionante, y él habla y dice cómo se orquestó esta maniobra fraudulenta
que dejó a los gobiernos estatales en bancarrota y que luego muchos gobernadores fueron a la cárcel por desvíos de dinero, pues va a tomar una dimensión impresionante que desde mi punto de vista pues puede alcanzar a Luis Videgaray, que fue quien operó también desde la Secretaría de Hacienda este proyecto. Probablemente el presidente entonces Enrique Peña Nieto, y una gran cantidad de actores políticos que en aquel momento estaban al frente de la dirigencia nacional del PRI. Bien, Ricardo, muchas gracias. Pues sobre este tema, Víctor Ronquillo, dice Ricardo Ravelo que puede ser una bomba de dimensiones enormes para ese aparato político del poder recién pasado. ¿Qué opinas, Víctor? Sí, bueno, yo creo que de alguna manera pone en tela de juicio todo lo que fue el sistema político priista, ¿no? Sin duda. Yo quiero recordar que parece que en 2019 el PRI decide echar de sus filas al incómodo Duarte, ¿no? En el fondo de todo estaba intentando dejar de lado algo que era evidente, ¿no? Seguramente la participación en términos de los recursos financieros para la organización de campañas políticas. Y esto es muy importante, y perdón por hacer un poco de historia, pero no olvidemos que de alguna manera este proyecto político que se genera en la época de Salinas de Gortari con el antecedente inmediato de Miguel de la Madrid, este neoliberalismo, por llamarlo de alguna manera, en sus inicios, Julio, y tú lo debes recordar muy bien, lo documentaste muy bien, bueno, hubo un enfrentamiento, ¿no?, entre los famosos renos, los renovadores, y los dinos. El PRI en ese momento intentaba transformarse, ¿no?, y elegía como una ideología nueva al neoliberalismo. El neoliberalismo patrocinado, generado por todo este grupo de tecnócratas que iban a tomar el poder y que terminaron tomándolo. Del otro lado del gobierno se encontraban los antiguos dinos, que de alguna manera correspondían a la ideología que había sido, digamos, determinante en términos del PRI y que provenía del proyecto del Partido Nacional Revolucionario. No quiero abundar demasiado, pero esa ideología, al final de cuentas, construyó las instituciones que luego este grupo de renovadores se dio a la tarea de privatizar, de destruir, de comercializar, y generó un proyecto político económico marcado por la corrupción. Yo quiero insistir en ello. Creo que en el caso de la presidencia de Peña Nieto, ya hay por ahí una foto célebre que algún otro colega nuestro ha publicado, en donde en la toma de posesión de Peña Nieto se retratan los gobernadores, todos los gobernadores priistas y panistas en ese momento, algún perredista también, y bueno, de esos gobernadores hay una galería terrible del terror y del crimen, todos ellos perseguidos, ¿no? Entonces, creo que esta dimensión de lo político es muy importante tomarlo en cuenta, y también, pues, en relación a lo que aquí hemos de alguna manera avanzado, ¿no?, en estas ricas charlas, bueno, también no hay duda de que este poder político, sin duda, operó también con calidad de un poder mafioso. Manlio Fabio Beltrones, vinculado y también relacionado en algún momento dado con el hecho criminal de la muerte de Colosio, pues fue un operador político de ese estilo. A mí me tocó verlo actuar en algún momento en la Cámara de Diputados, cuando era el líder de la Cámara y el líder de los priistas, y digo que era el líder de la Cámara porque no se aprobaba nada si no pasaba por las manos de Manlio. Y lo otro, a mí me parece también muy interesante la declaración que ha hecho dos declaraciones, o convocó hoy en la mañana a una conferencia de prensa el Corral, y ayer hizo una declaración muy importante. Ya te está llamando el propio Manlio Fabio Beltrones, claro, Víctor. Ronquillo, Ronquillo, ¿qué bronca traes aquí o qué?
No insistas, no, pero lo que dijo Corral me pareció muy importante porque habló de la voluntad política, ¿no? Y creo que más allá de este regalo, de esta ofrenda, de este mandar, pues así al viejo cordero, ¿no? Degollado, me parece que es muy importante y que tenemos que mirarlo en el contexto de lo que vamos a conversar a lo largo de esta tarde. El asunto de Lozoya, ahí está, el asunto de Ayotzinapa, y bueno, también de alguna manera algo que sí yo rescaté hace un rato una de los inserts de Trump en relación al tema de lo que se habló en lo oscurito, ¿no? O lo que se habló más allá del Garden Rose, que fue sí un tema vinculado a la seguridad, que es un tema insoslayable en la relación México con Estados Unidos. Entonces, bueno, por ahí sería mi aportación inicial, colegas. Bien, Víctor, gracias. Osvaldo Zavala, tu lectura sobre este tema de Lozoya y la sincronía política y judicial para su detención y su virtual entrega ya para que pronto esté de regreso a México. Pues sí, mira, yo siguiendo las opiniones de los dos colegas, propondría aquí expandir, ¿no? Los casos que estamos viendo de estas detenciones, ¿no? Por un lado Pemex, por otro lado Lozoya en Pemex, por otro lado César Duarte, y lo que hemos discutido antes con García Luna y lo que se sabe ahora también del operativo Rápido y Furioso, y tratar de integrar todas estas líneas bajo una misma discusión, que yo creo que sería mucho más productivo, ¿no? De pensarlo todo en conjunto, como proponía Víctor hace un momento. Es decir, por un lado tenemos cuestiones de corrupción endémica en el sistema político en México, pero por otro lado tenemos también pues la larga historia de saqueo de recursos energéticos, de los usos ilícitos del erario público. Entonces, sí, se van poniendo varias capas y se van relacionando todas para entender que en México la política doméstica y su corrupción está directamente entrelazada con la política de seguridad y al mismo tiempo con la política energética. Yo creo que esa es la complejidad que estamos viendo, ¿no? Entonces, si vemos el resultado de la reunión AMLO-Trump, pues esos temas están todos integrados a la vez. Como decía hace un momento Ricardo, pues claramente la detención de César Duarte es un saludo o otro saludo más del gobierno de Donald Trump para el de AMLO, que aunque le sean cuestiones muy secundarias a Donald Trump, para nosotros son importantísimas porque pues avanzan en colectivo toda una cuestión de justicia transicional que el gobierno de López Obrador ahora de una manera más general puede estar adjudicándose, ¿no? O sea, es decir, tenemos varios frentes abiertos en los que se está avanzando al mismo tiempo, y al mismo tiempo, por supuesto, desarticula y desactiva toda su oposición política del lado priista y panista, ¿no? Entonces, este contexto no podemos pasarlo por alto. Ahora, yo quisiera también poner énfasis en que la detención de César Duarte nos deja ver todavía más claramente el tamaño de la corrupción política en México y cómo estos gobernadores que en su momento fueron también la condición misma de posibilidad de la violencia en algunos de estos estados, pues tuvieron tanto poder y tuvieron tanto control de su territorio que nos pone una vez más en duda sobre estos relatos que hemos hecho sobre las invasiones de los supuestos cárteles, el cártel de Sinaloa no controlaba el estado de Chihuahua, si Caro Quintero quiso no entrar a Chihuahua, etcétera. Recordemos que estamos hablando de un desfalco tremendo, ¿no? Una deuda de 48,000 millones de pesos, desfalco de 6,000 millones de pesos, sin hablar de los desvíos de fondos de campaña, ¿no? Que se habla de 250 millones de pesos. Entonces, si conectamos esta corrupción estatal y la llevamos a nivel nacional con figuras como Videgaray, Peña Nieto, etcétera, lo que vemos es tal vez un atisbo de la enorme corrupción sistémica del país, que con frecuencia pasamos por alto porque estamos demasiado enfocados, demasiado, digamos, asombrados por los niveles de violencia que atribuimos al crimen organizado cuando en realidad el principal crimen organizado que tenemos es el propio Estado mexicano. Entonces, me parece que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, sobre la reunión también yo lo que diría es que no podemos tampoco pasar por alto, pues que en esta reunión el presidente Trump obtiene sin duda probablemente un cierto favor del gobierno mexicano en materia electoral. Yo no sé si eso va a ser muy significativo o no, faltan muchos meses para la elección en noviembre, pero me parece importante que veamos cómo finalmente el imperio estadounidense
generalmente mantiene la dominación sobre el país, ¿no? Algo que me pareció interesantísimo, que se habló poco realmente de la reunión, es que durante la cena estuvieron presentes la presidenta de Shell, de la petrolera Shell, Gretchen Watkins, el director de Sempra Energy, Jeff Martin, ¿no? las grandes energéticas que están en el saqueo de nuestros recursos desde hace 2 sexenios, y hablaron de cómo incluso ahí ya se negociaron jugosos paquetes de inversión. Entonces, a mí me tiene profundamente consternado todo esto, porque pues vemos, digamos, un afianzamiento total, ¿no? de la industria energética en México, y eso solamente hablando de las estadounidenses, ni hablar de las canadienses, que son otra dimensión más de todo esto. Claro. Y cómo en realidad hay una enorme continuidad, ¿no? de nuestra sujeción al poder estadounidense y al poder del capital transnacional. Entonces, a mí me asombra ver cómo hay gente que celebra el tono respetuoso, etcétera, de la visita, que sin duda es un logro diplomático, pero estamos ante una continuidad de un capítulo más del saqueo del país, ¿no? Y esto me deja pues muy deprimido, muy consternado, y estos regalos que le hace Trump que sin duda son importantes en materia de justicia transicional en México, en realidad pues son migajas para él, ¿no? Son cuestiones muy completamente secundarias para su política doméstica. Y pues creo que en esta negociación, aunque AMLO gane, digamos, puntos políticos e incluso en materia de justicia, como dijimos hace un momento, pues se confirma una vez más nuestra profunda dominación ante Estados Unidos. Gracias, Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, pues estamos hablando de César Duarte y el impacto que puede tener específicamente en altos mandos políticos priistas de aquellos momentos. El caso de Ayotzinapa también se va abriendo e impacta pues a Jesús Murillo Caram, al propio Peña Nieto, a otros personajes de la estructura priista de aquel tiempo. Hablamos ya de Huitzuco, Ricardo, Huitzuco, los dominios de Rubén Figueroa, en fin. Y por otra parte, Rápido y Furioso, que ya se entregó la respuesta del gobierno de Estados Unidos a México a una nota diplomática, aunque no se ha dado a conocer el contenido, pues ya está ahí la respuesta. También al panismo le alcanzará esta oleada de hechos y diligencias judiciales, al grupo de Felipe Calderón, específicamente México Libre, en fin, estas implicaciones de los personajes priistas, expanistas y ahora mexicolibristas en todo este batidillo, Ricardo. Mira, un apunte sobre lo de César Duarte. Este regalo de Trump, en efecto, como bien lo decía Osvaldo, representa prácticamente nada, es una migaja para el gobierno de Estados Unidos. Pero lo que me llama la atención es por qué hasta ahora, si lo tenían ubicado desde hace prácticamente 3 años, ¿no? Un poco más, cuando se fugó a Texas y estaba por allá viviendo en las residencias que compró presuntamente con dinero público. Ahora, va a librar un juicio de extradición, esto va a llevar un tiempo, no sé si le alcance a Corral todavía estar en el poder, cuando esto se defina o se falle a favor o en contra, no lo sabemos. Lo que sí me parece que es un riesgo es que la mayor parte de las investigaciones que se hicieron en contra de Duarte, de César Duarte, son del Fuero Común, son investigaciones locales. Estuve revisando por ahí algunas cifras y el desfalco que le atribuyen en realidad es poco más de 300 millones de pesos. Es nada. Desde mi punto de vista, el tema en Chihuahua es salvable legalmente para César Duarte. Yo no le veo mayores complicaciones, aun cuando suene muy contundente hablar de más de 15, 20 órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera. Me parece que toda esta parte que tiene que ver con el fuero común es salvable legalmente. Ahora, ¿dónde podría realmente estar el punto crítico en lo federal, en el tema electoral? Que fue el gobierno de Peña Nieto no se quiso indagar, no se quiso investigar, se hizo todo lo posible para proteger a César Duarte,
para que se fugara, para que se fuera, y obviamente esta investigación quedó trunca en la entonces PGR. Creo que este tema puede levantar mucha ámpula de cara a la elección venidera. Por lo que respecta al caso Ayotzinapa, pues nos han vendido la idea desde la Fiscalía General de la República, que por cierto, bueno, ya apareció Manero después de una larga etapa de ausencia. Finalmente aparece el señor diciendo que, bueno, que el caso Ayotzinapa se trató de una desaparición forzada, cuando, bueno, hay toda una historia documentada respecto de cómo pasaron las cosas. Lo que sí falta acreditar es, bueno, qué pasó con los muchachos, con los 43, pero esto de que ya le dieron la vuelta a la verdad histórica, a mí me parece que esto no es cierto. No es cierto que le dieron la vuelta a la verdad histórica. Me parece, digo, que quizás sin proponérselo, el gobierno de la Cuarta Transformación está reforzando la tesis de la verdad histórica, porque en el expediente que armó la administración de Peña Nieto con Jesús Murillo Caram en la PGR, nunca se dijo de manera directa que todos los estudiantes hayan sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula. Se dijo que habían sido asesinados una parte en ese punto y otros en los alrededores, en zonas que pues estaban a 800 metros, a 1 kilómetro, quizá un poco más, pero en realidad nunca se dijo concretamente, todos fueron asesinados y quemados ahí. Esto viene confirmando ahora que con el hallazgo de estos restos que se mandaron a Innsbruck, Austria, a la universidad para ser analizados y poder identificarlos, pues bueno, fue hallado justamente a 800 metros del basurero, no propiamente en ese punto donde se dijo que habían sido quemados. Ahora, yo no veo en realidad una tesis distinta a la llamada verdad histórica. Es decir, nos han vendido que esta historia que construyó el gobierno de Peña Nieto, pues que está llena de vicios, de fallas, de alteraciones, pero tampoco nos han dicho cuál es la otra tesis que ellos sostienen y con base en qué elementos. Me parece hasta ahorita que lo que nos han dicho pues no corresponde a la realidad y que faltaría, digamos, robustecer una nueva tesis con nuevos elementos para que realmente pudiera doblarse la página de lo que se ha llamado como la verdad histórica. Por lo que respecta al caso Rápido y Furioso, pues mira, no tenemos mayor información, pero hasta donde se puede entender, inferir, parece que bueno, esta respuesta puede traer información importante, reveladora, sobre todo del punto más importante que le interesa al gobierno, es conocer si realmente el entonces presidente Felipe Calderón tuvo conocimiento de esta introducción de armamento a México y cómo permitió y facilitó que llegaran a manos de los cárteles de la droga. Yo creo que de confirmarse este punto, pues yo creo que sí habría bastante elementos para poder iniciar quizá un juicio en contra del presidente Peña Nieto por traición a la patria o por cualquier otro delito de orden federal que permitiera llevar hasta sus últimas consecuencias este caso. Yo creo que, bueno, estamos muy expectantes de conocer los pormenores de esta respuesta, que me parece crucial por más de una razón, porque sería como la oportunidad de la Cuarta Transformación y de ya realmente poder encarcelar a un expresidente que, pues de paso, está haciendo demasiado ruido, quitárselo de en medio como un rival político y electoral que puede ser importante en 2021, pero también, bueno, dilucidar, abrir este punto oscuro del Rápido y Furioso donde el propio Calderón ha llegado a estar involucrado. Sí. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ¿no se ha caído la verdad histórica? ¿Siguen vigentes los postulados
esenciales de lo que planteó Jesús Murillo Caram? No, yo difiero absolutamente, ¿no? Me parece que hay un hecho determinante y que tiene que ver con señalar que una de las causas que se persigue es la desaparición forzada. Eso me parece determinante, ¿no? Y eso me parece un asunto de principios de voluntad política que marca una diferencia, ¿no? Y otro elemento también muy importante, porque al final de cuentas estamos hablando de asuntos de seguridad, de asuntos políticos y de asuntos de justicia. Y en ese sentido me parece que otro elemento determinante que ha orientado la investigación y ha sido reconocido incluso por el propio GIEI, que además parecería que es un pecado que quien lleva la investigación en la Fiscalía General de la República haya sido secretario ejecutivo del GIEI. En diferentes columnas de hoy se habla de esta realidad y se señala este asunto de que no le han dado la vuelta a la verdad histórica. De verdad, hay que preocuparse por las fuentes que manejan algunos columnistas, que pues la verdad son de muy poca imaginación, de muy poca creatividad y dejan de lado detalles importantes como este asunto de la desaparición forzada. Y algo que es muy importante es que al final de cuentas, reconocido por el GIEI, reconocido por la representación de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en México, es que se ha tomado como elemento central a las víctimas. Hay que mencionar que en el acompañamiento y en los resultados de esta investigación han estado sin duda los padres, que desde mi punto de vista han sido un ejemplo de dignidad política, han sido un ejemplo junto con las familiares de otras personas desaparecidas de un protagonismo político fundamental en esos momentos de crisis, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que la participación también de este grupo de especialistas argentinos ha sido determinante, han acompañado a la investigación. ¿Se ha caído o no la verdad histórica? Bueno, eso no importa. Lo que importa son estos dos elementos que he mencionado y algo que también es muy importante, ¿no? El móvil de este crimen, ¿cuál pudo ser? Esta confusión, lo que mencionabas tú, Julio, no sé si hoy en la mañana o ayer en tu artículo, de esta confusión, de estos estudiantes, ¿no? Yo creo que sí, pero hay otros elementos que tienen que ver con la actuación política muy importante del normalismo rural en la resistencia de este país a lo largo de los años. Es cierto, y es un orgullo para los normalistas de la Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el que Lucio Cabañas haya estudiado ahí, y es un orgullo para los egresados el hoy incidir políticamente en estas comunidades que se encuentran en las regiones más pobres de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas. Eso me parece que también es muy importante y al final de cuentas sí creo, y bueno, estoy siendo quizá esta tarde muy radical, pero al final de cuentas sí me parece que otro elemento central es que se reconoce y se ha dicho que este fue un crimen de Estado y que de tal manera tiene que atenderse. ¿Por qué un crimen de Estado? Yo en algún momento dado me hice esta pregunta, la reflexioné, publicamos un libro que tenía que ver con el normalismo rural. Es un orgullo para mí decir que es una coedición entre la Universidad Iberoamericana, mi casa de trabajo, y la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, ¿no? Una coedición que parecería para mucha gente distante, no lo es, pero en la última parte del libro nos preguntamos ello, y claro, porque al final de cuentas está el involucramiento de las policías, de las fuerzas del Estado, está el involucramiento también de actores fundamentales del Estado, como no solamente como el presidente municipal de Iguala, sino otros más, y está algo que es muy importante también señalar, la omisión. Y ahí hay otro elemento que seguramente debe tener preocupados a muchas instancias del poder. Son culpables, son culpables por una omisión que tiene que ver con negligencia o que tiene que ver con la complicidad. Un elemento muy importante, y ahí sí, claro que hay un móvil para ocultar la información y para haber mantenido una investigación absolutamente espuria. Ese móvil tiene que ver con el negocio del narco y con el poder político que representa ese negocio en Guerrero. Esta alianza terrible entre los caciques, los viejos caciques, ya mencionabas a Figueroa, ¿no? A Rubén Figueroa, y los nuevos caciques y los grupos de poder como Guerreros Unidos, que tienen también una incidencia política. Hoy en día Guerrero sigue en llamas, eso es terrible y es muy doloroso, pero me parece que si el elemento central
de la actuación de las policías en estos hechos, el elemento central de líneas de investigación que no se siguieron, como la omisión por parte incluso del ejército y de las policías federales en esta situación, están ahí, están en el aire. Y es cierto, no se ha desmontado porque no se va a desmontar. Hay evidencias claras de la actuación de las policías aliadas con los sicarios convertidos en policías, en fin. Esto no se va a desmontar, pero sí lo que se va a desmontar es finalmente las razones que llevaron a este grupo de poder mafioso, como lo señala Osvaldo, a ocultar la realidad de los hechos, a enmascararla, a presentar mentiras como verdades, verdades como medias mentiras, en fin, un ejercicio lamentable que tiene que ver con la Procuración de la Justicia en México. Otro elemento importante a destacar, perdón, he abusado mucho, pero es muy importante. También la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México, en la ONU, destaca que las líneas de investigación que se abren con estos hechos son muy importantes también para esclarecer lo que pudo haber ocurrido con decenas de miles de desaparecidos en este país, porque incidirá en el ocultamiento de la información, en la fabricación de culpabilidades y en el ejercicio, como lo decía Osvaldo, del poder mafioso desde el Estado mexicano. Muy bien, gracias Víctor Ronquillo. Recuerden que pueden entre ustedes interactuar, preguntarse, interrumpir, lo que ustedes necesiten para que esta plática tenga toda la participación plena como ustedes deseen. Osvaldo Zavala, ¿la verdad histórica sigue de pie o realmente ya se cayó? ¿O qué opinas sobre este tema? No, yo estoy de acuerdo con Víctor. Lo que estamos viendo aquí es una clara voluntad política para desarticular la llamada verdad histórica, y me parece que eso es posiblemente el aspecto más relevante y más importante de la información que se ha ido dando a conocer en estos días. Es decir, al identificar simplemente a una de las víctimas, por fin reconocer a una de las víctimas y saber exactamente su paradero, esté a 800 metros o no de donde se dijo, ya ves claramente un cambio crucial en cómo este gobierno está tratando de desandar el relato claramente tramposo que nos hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero lo que también me parece crucial y fundamental es que se tipifique al evento como desaparición forzada. O sea, es decir, en el momento en el que se habla de desaparición forzada, necesariamente, como dicta la Ley General en materia de desaparición forzada, se involucra al Estado, se involucra al servidor público que participó voluntariamente o por lo menos en aquiescencia en los hechos delictivos. Entonces me parece que aquí la clara voluntad del gobierno federal pues está buscando no solamente minar el relato anterior, sino abrir la caja de Pandora, que es el involucramiento del Estado. Ahora, ¿en qué nivel exactamente lo vamos a ver? Bueno, por supuesto que eso está por verse, pero ese es el punto precisamente de la imposibilidad de volver a la verdad histórica. La verdad histórica es un relato cerrado, es un relato que concluyó. Es decir, lo que se nos vendió con el gobierno de Peña Nieto es un relato que tenía un principio y un fin, y que no había más que decir al respecto. De ahí lo histórico, ¿no? Es algo que no estaba ya continuando, sino que había frenado en su investigación. Y lo que está haciendo el gobierno de López Obrador pues es reabrir esa línea de narrativa, volverla a activar y ver a dónde nos lleva. Y el indicio que me parece que es muy esperanzador es que se llame desaparición forzada precisamente. Eso hace totalmente la diferencia, porque en los casos anteriores, cuando hemos visto levantones o secuestros, etcétera, muchas veces el vocabulario que se utiliza conlleva ya en sí misma la narrativa falsa. Es decir, cuando piensa uno en un levantón como en un supuesto ajuste de cuentas de narcotraficantes, pues uno desatiende la dimensión de corrupción del Estado y su participación en el delito. Con la desaparición forzada no hay manera de hacer eso. La desaparición forzada nos lleva necesariamente al territorio del Estado que participa en el crimen, en la comisión del delito en sí. Entonces me parece que eso es crucial y no podemos desestimarlo. Bien, gracias Osvaldo. Ricardo, ¿quieres abundar sobre este tema o pasamos a otro? No, yo quiero abundar un par de cosas a propósito de lo que mencionaba Víctor, el tema de la omisión. Yo de hecho estuve platicando en ese tiempo varias veces con el general José Francisco Gallardo, y él me decía
pues con los elementos que tuvo a su alcance, los de que dispuso entonces, con su experiencia dentro del ejército. Me decía que para él era clave la participación de militares en este hecho, porque son los únicos, y fueron sus palabras textuales, son los únicos que tienen la capacidad de desaparecer sin dejar rastro. Y obviamente esta investigación contra el ejército nunca se ha hecho. Incluso se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional información, permiso para entrar a los cuarteles militares en el país, porque se suponía que algunos estudiantes podrían estar escondidos ahí o presos. Nunca se hizo, y en realidad esta situación se quedó ahí pendiente. Ahora, me parece grave este punto de la omisión en la investigación, de no incluir a las policías federales y militares, porque por lo menos en la información que se conoce, después del secuestro de estos jóvenes que iban en un autobús cargado con droga, lo que no queda claro es si los militares, presuntamente custodios del cargamento de droga, fueron los que asesinaron a los estudiantes, o bien los entregaron a la gente de Guerreros Unidos para que estos procedieran a su ejecución. Lo que no está claro es realmente en manos de quién quedó la ejecución de estos estudiantes, porque, por ejemplo, si fue la Policía Federal o fue el Ejército, pues esto cambia toda la historia, el cual todavía no se acredita ni se ha llegado a este punto, pero en el hipotético caso de que haya sido el Ejército o la Policía Federal los autores de esta masacre, pues estaríamos ante una ejecución extrajudicial de tamaño verdaderamente impresionante, enorme, que pues cambiaría totalmente el rostro de esta investigación y de esta historia que nos han vendido en estos años. Ahora, yo tomo en cuenta lo que decía el general Gallardo, es decir, ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no se abre una línea de investigación cuyo punto central sean los militares que estuvieron en ese momento durante las acciones? Esta parte se ha dejado de lado desde la pasada administración. Incluso recuerdo el propio procurador de entonces, Jesús Murillo Caram, lo primero que desestimó fue la participación del ejército. Pero dados los hechos, dados los detalles, pues la situación nos va llevando a ese punto. Y me parece que tarde que temprano, o más temprano que tarde, la Fiscalía tendrá que enderezar una línea de investigación que apunte tanto a la Policía Federal como al Ejército, o bien como responsables de una ejecución extrajudicial, o bien como los responsables de haberlos entregado a los miembros del cártel Guerreros Unidos. Bien, gracias Renato. Víctor Ronquillo, falta saber exactamente qué es lo que dice ese único párrafo de respuesta del gobierno de Estados Unidos a la solicitud de México para saber si autoridades mexicanas del más alto nivel, el ocupante de Los Pinos de aquel tiempo, conocieron o no todo el tráfico de armas denominado Rápido y Furioso. No necesariamente de ahí se desprenderá que si la respuesta fuera positiva de que Felipe Calderón sí conoció de esto, no tiene por qué desplegarse de manera automática una descalificación del Partido México Libre, pero al menos en términos políticos, visuales y mediáticos, sí sería un estigma muy fuerte para este partido. A reserva de saber lo que dice la respuesta oficial, pero ¿qué te parece que pueden ser las consecuencias de esta indagatoria respecto a Rápido y Furioso, Víctor Ronquillo? Sí, yo creo que las consecuencias políticas están dadas, ¿no? A mí me parece que la presencia política de Felipe Calderón en este escenario hoy, pues estará marcada sin duda por su elección de una estrategia lamentable. Pues ya hemos hablado de ello, ¿no? Determinada por los sótanos del Pentágono, por los intereses de la industria armamentista, en fin. Mira, yo creo que es muy difícil pensar
que el gobierno mexicano y las máximas autoridades del gobierno mexicano no actuaron. Y esto no es solamente una creencia, hay evidencias, ha habido organizaciones que han documentado esto, hay elementos ya en poder de la Fiscalía General de la República que abundan sobre estos hechos lamentables, ¿no? Creo que por otra parte, bueno, lo que también hemos aquí mencionado, lo que podemos considerar es la narcopolítica, llamándolo de alguna manera, mi querido Osvaldo, con el impacto mediático y periodístico que de pronto usamos nosotros, bueno, esa narcopolítica se extiende más allá de nuestras fronteras y tiene que ver con estos espacios, estos grupos de poder que de alguna manera constituyen también lo que en Estados Unidos puede ser considerado como este grupo militar, político, vinculado a la industria armamentista, vinculado a la industria de los energéticos, como lo señalabas, y que de alguna manera va conformando pues una dimensión diferente del colonialismo hoy, ¿no? Entonces sí creo que la operación Rápido y Furioso pone sobre la mesa una discusión fundamental que tiene que ver con la actuación de las agencias de Estados Unidos en términos de este control territorial que Osvaldo ha mencionado, ya ha hecho la radiografía muy bien en muchas entregas de estas charlas, ¿no? Y luego otro elemento que es muy importante es que, bueno, finalmente esto, como ahí tú lo decías, mi querido Julio, esto es un dardo político que de alguna manera pues puede ser lanzado por parte de la campaña de Trump en contra de Biden y lo que representa y lo que representó esta actuación durante el gobierno de Obama, ¿no? Es un hecho lamentable que costó vidas humanas y creo que eso es también algo que nos debe importar mucho. Su significado político es parte de todo este entramado en donde lamentablemente pues tenemos que ver un modo de gobernar y un modo de operar que tiene que ver con un Estado mafioso. Gracias, Víctor. Osvaldo Zavala, ¿ves una pinza en torno a México Libre, es decir, a Felipe Calderón, con dos partes que son Rápido y Furioso y el juicio a Genaro García Luna? Sí, totalmente. Creo que ha sido muy interesante ver cómo el presidente López Obrador ha logrado establecer una relación muy productiva, ¿no?, con el gobierno de Donald Trump, en el sentido de avanzar su propia agenda doméstica política, ¿no?, en contra de esta oposición que tiene pues todos estos trapos sucios que se están ventilando ahora de una manera muy, muy favorable. Ahora, a mí me parece bien interesante todo esto porque contrario a todas las expectativas, como el propio López Obrador decía en la visita, la relación entre Trump y López Obrador ha sido extrañamente productiva, ¿no?, para ambos bandos. Y yo quisiera matizar un punto, si me lo permites, Julio, sí, que tiene que ver con el tema de cómo precisamente en lo que estamos viendo de esta relación permite pensar cómo la política de seguridad está siendo al mismo tiempo interceptada por la política migratoria del país. Y creo que el presidente Trump ha sido útil en ese sentido también para el presidente López Obrador. Con el tema de la Guardia Nacional desplegada en las fronteras, como sabemos, pues se habló mucho en su momento, el año pasado, de cómo esto fue una imposición del gobierno de Donald Trump con la cuestión de la amenaza arancelaria. Pero lo que vemos, sin embargo, son los hechos, es otra cosa, y yo creo que eso es algo que tal vez nos hace falta discutir acá, que primero que nada, pues el acuerdo de utilizar a la Guardia Nacional fue tomado antes de la amenaza arancelaria. Se sabe que hubo una reunión secreta en marzo de 2019, o sea, estos meses antes de que empezaran los tweets amenazantes de Donald Trump en junio, en esa reunión entre Kirstjen Nielsen, de la entonces secretaria de Homeland Security, que por cierto es la misma funcionaria que puso en vigencia la política de separación de familias en las fronteras, se reunió con Olga Sánchez Cordero, y en esa reunión en Miami, que reportó muy bien el New York Times, se supo que se pactó el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur. Es decir, esto no fue resultado de la amenaza de la imposición arancelaria de Donald Trump. Luego también sabemos que en diciembre de 2018, mucho antes de la misma amenaza,
también se había acordado el programa este de Remain in Mexico, esta política donde los indocumentados que buscan asilo se quedan del lado mexicano en espera de recibir una audiencia. O me parece bien interesante cómo el gobierno de López Obrador ha sacado mucho jugo de esta supuesta amenaza arancelaria. Bueno, no digo supuesta, fue una amenaza real, pero digamos, lo que obtuvo a cambio el gobierno de Donald Trump, pues en realidad no fue muy poco si entendemos que estos dos elementos ya se habían pactado antes. Y sin embargo, el presidente López Obrador se queda con la narrativa que ofrece el público a su base en México, de que estas decisiones fueron tomadas bajo presión, que no son decisiones que son tomadas por su propia voluntad política. Entonces, de algún modo lo exculpa, ¿no?, de la violenta política de deportaciones que estamos viendo en contra de centroamericanos. Entonces, a mí me asombra todo esto, porque, digamos, el presidente López Obrador ha logrado de una manera muy astuta obtener varios win-wins, ¿no?, varias ganancias en su relación con el gobierno de López Obrador, legitimando incluso su política más perniciosa y más terrible y más aborrecible, me parece a mí, que es la política de deportaciones, de modo que aparece como el resultado de una imposición binacional estadounidense y no como algo que su propia política nacional dictó. Y esto me parece tremendo porque finalmente le reditúa en todos los planos. Además, sabemos que el electorado mexicano, profundamente racista y xenófobo, apoya desproporcionadamente estas medidas de deportación. Entonces, me parece tremendo, ¿no?, cómo por un lado el presidente López Obrador utiliza la supuesta amenaza de Donald Trump como el bully, ¿no?, que lo obliga a las deportaciones, y al mismo tiempo le saca estos regalos Genaro García Luna, César Duarte, Rápido y Furioso, desarticula a PRI y a PAN al mismo tiempo, gana todo digamos, una aceptación de su propia base como el presidente que con dignidad se para ante el bully de la Casa Blanca. Es decir, me parece que la narrativa que llevamos hasta ahora es tremenda y favorece profundamente no solamente la inmediatez de la vida política del gobierno de López Obrador, sino desarticula a mediano y largo plazo a lo que queda de la muy diezmada oposición del PAN y del PRI, ¿no? Entonces, creo que tenemos que considerar eso y la astucia con la que se ha negociado y se ha llevado una dialéctica muy favorable con su relación con Donald Trump. Bien, pues gracias Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, pues ahora sí que pues ya llevamos largo rato en el cual la nota llamada roja o nota policíaca nos permite explicar y entender la realidad política, no solo la nacional, sino la binacional. Hemos estado hablando de Emilio Lozoya, de César Duarte, de Ayotzinapa, de Rápido y Furioso, hechos que deberían estar en los expedientes judiciales, pero tienen una trascendencia y un impacto absoluto en la política del más alto nivel. La nota roja ahora explica lo político, Renato Ravelo. Ricardo, sí, sí, Ricardo, yo creo que siempre lo ha explicado, ya tiene un buen rato que para entender el tablero político hay que mirar el criminal. Sí, Ricardo. Esto que menciona Osvaldo me parece muy interesante. Yo creo que entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador hubo un intercambio de arsenal para usarlos en su momento en el tema político. Sin duda, todos los asuntos que están pendientes en México van a tener o están teniendo, diría yo, están teniendo una incidencia directa en la política y seguramente lo van a tener en lo electoral, porque todo esto sin duda son elementos que la sociedad va a sopesar considerablemente para tomar una decisión en la elección del 21. Son casos, pero todo va a depender del buen rumbo que lleve la justicia. Hay que tomar en cuenta que, bueno, pues en este momento el Poder Judicial mexicano no goza de la mejor digamos, prestigio, dado las decisiones que han tomado en favor de criminales. Hay quienes dicen que a Lozoya lo traen no para que hable, sino para liberarlo, y que algo así puede ocurrir con César Duarte. Sin duda, sin embargo, si miramos al pasado reciente, digamos, con los casos de la corrupción política que implicó a varios
gobernadores de entonces. Me parece que bueno, este efecto fue demoledor en la elección del 16, donde el PRI perdió todo prácticamente, y ahí se empezó a construir el camino del triunfo de Andrés Manuel en el 18. Hay un antecedente que llama la atención, que fue aquella sugerencia que le hizo María Fabio Beltrones al presidente Peña Nieto, de que era sumamente importante para, pues, quizá librar un poco la debacle política que ya se veía venir. Él le sugirió que él debía proceder, o sea, ordenar a la PGR proceder en contra de los gobernadores, que ya estaban señalados de estar vinculados con el narcotráfico, con la corrupción, porque estos iban a incidir directamente en los resultados. En aquel momento, según se supo, el presidente Peña Nieto se negó a realmente aplicar la justicia en contra de, pues, sus propios correligionarios, y en efecto lo que se había pronosticado, que bueno, no se necesitaba tener una bola de cristal para pues por lo menos saber lo que el boomerang, la bomba que venía electoralmente, pues así ocurrió, pues. Y en este momento, digamos, 4 años después de aquella debacle, pues bueno, se vuelve a colocar en el escenario temas escabrosos, sensibles, que de sus resultados pues va a depender realmente hacia dónde se inclina la balanza electoral en el 21. Los veo como unos resortes que van a estar impulsando y van a estarse moviendo muy fuerte hacia esa fecha, que es crucial para el gobierno federal, sin duda, pero que todo dependerá de sus resultados. Y me atrevo a decir, un gobierno que a casi 2 años de haber tomado el poder no ha dado resultados, pues bueno, yo pongo entre signos de interrogación que realmente en estos casos vaya a haber una justicia ejemplar, como todos lo pedimos como sociedad, ¿no? Ya son las 3:05 p.m, estamos en la parte final de esta mesa que siempre se nos va como agua, la verdad. Yo no sé cómo empezamos, caminamos y cuando damos un respiro ya se nos acabó el tiempo. Entonces les propongo cerrar con esta idea que nos plantea el propio Ricardo Ravelo. Y te pregunto, Víctor Ronquillo, no ha habido resultados espectaculares hasta ahora en la lucha contra la corrupción. Rosario Robles, que es un asunto, yo siempre digo, casi interescuadras. El abogado Collado, que bueno, pues sí, pero no es tampoco del primer nivel, sobre todo de ejecución política. Pero te pregunto, Víctor, ¿se irán a venir en cascada todos estos asuntos justamente concomitantes, concurrentes con el año electoral que ya ha arrancado? ¿Se vendrá todo esto como un castigo real o vamos a ver pues igual arreglos, amagos y a lo mejor finalmente no tenemos todo lo que la expectativa de hoy nos genera? Mira, yo creo que es muy difícil, ¿no? Al final de cuentas, el sistema político mexicano hasta ahora ha prevalecido, no hay duda de que sí ha sido, pero por otro lado, yo estoy convencido también de que la intención de la Cuarta Transformación es terminar y de alguna manera sí impulsar una auténtica transformación, una transformación que pasa no solamente por las decisiones políticas que puede tomar en el ejercicio vertical del poder López Obrador, sino lo que tiene que ver con el conjunto de lo social, que tiene que ver con estos espacios de reflexión, con una nueva visión de lo público, y a mí me parece que en ese sentido el que estén en cartera asuntos tan importantes como Lozoya y lo que puede revelar en términos de la corrupción política, como la presencia muy pronto extraditado de Duarte, con toda la acción que se llevará a cabo tanto a nivel estatal como a nivel federal en contra de este gobernador o exgobernador, será determinante. Por otro lado, a ello habría que agregar el caso Ayotzinapa, ¿no? Sin duda considerado, como lo mencionábamos, un crimen de Estado. Entonces me parece que la agenda de lo político, de lo criminal, tendrán que dar por resultado eventos que hasta ahora no han sucedido en ningún momento en este país y que seguramente son determinantes
para el proyecto político del actual gobierno, ¿no? Un proyecto político que a nivel del dicho, pues arrancó con un intento de transformación, y esperemos que a nivel de los hechos sea determinante en este ámbito que hemos señalado. Hay tareas en otros ámbitos distintos como lo económico, sin duda, la salud, otros derechos, pero me parece que en este espacio sí es fundamental para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación hacer justicia, y que la justicia tiene que ver de verdad con poner en el sillón de los acusados a todo un sistema económico y político que operó como un estado mafioso, ¿no? Eso me parece que puede ser la salida, y esperemos, se van juntando los casos, Lozoya, Duarte, Ayotzinapa. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? La actuación del fiscal, perdón, de Nieto en la Secretaría de Hacienda, en la oficina, y bueno, las factureras, en fin, me parece que hay signos importantes, ¿no? Y las que eso factureras. Tenemos que hacer, las factureras, ¿no? Okay, que eso no le hemos entrado y que es otro golpe muy fuerte. Osvaldo Zavala, pues que arriesgues tu vaticinio, tu bola de cristal, con esta cascada que se viene de hechos judiciales de primer nivel. ¿Qué tanto impactarán al sistema, al aparato institucional? ¿Será en materia de rejuego electoral? En fin, ¿cómo ves las cosas? Bueno, yo creo que ya hay un impacto político inmediato que es redituable y que no solo posiciona y legitima al gobierno de López Obrador, sino que también pues nos permite ver, que yo sí creo y comparto en esto la opinión de Víctor, que hay una intención de cambio político, de traer a escena el vocablo justicia transicional que se nos ha negado por tanto tiempo en México. Simplemente el caso de Lozoya y Odebrecht habla ya de eso, ¿no? Somos uno de 2 países que se ha negado a cerrar ese capítulo, ¿no? Y que por fin, probablemente, por lo menos veremos esa discusión abierta, aunque a lo mejor no se llegue al final que queríamos. Ahora, yo pondría aquí en este comentario, pues tal vez una nota un poco pesimista, no tanto por la voluntad del gobierno federal, sino porque finalmente en México lo doméstico, la política doméstica, siempre tiene un trasfondo externo, transnacional, ¿no? Y yo creo que el caso de Odebrecht, por ejemplo, pues es muy significativo en este punto. Mientras estamos discutiendo cómo una empresa brasileña se permitió entrar como Pedro por su casa con la paraestatal más importante en México y pagar sobornos de hasta $10 millones a un solo funcionario, tenemos como nuestro propio presidente pues se reúne a puerta cerrada con el presidente Trump, pero invitando a Carlos Slim, a Hank, a Salinas Pliego, a Bernardo Gómez. Es decir, tenemos una realidad de poderes fácticos empresariales tan complicada, tan potente, que por supuesto pues pone frenos y límites a esto que llamamos justicia transicional. Ahora, a esto yo quisiera agregar una última cosa que no es realmente parte de la discusión que hemos tenido, o por lo menos de una manera marginal, pero que creo que es importante para completar este cuadro, y es el panorama de la relación binacional. Es decir, tenemos entre los analistas, pues compartimos esta opinión de Donald Trump como un peligro existencial para el mundo, pero nos olvidamos que la política estadounidense pues es brutal en los reacomodos políticos mexicanos, y cómo al mismo tiempo pues siempre está haciendo y favoreciendo pues actos de saqueos y de posiciones desventajosas para la economía mexicana en general. El tratado de libre comercio, ahora el TEMEC, pues sabemos que nos pone en varios ángulos en una situación muy desventajosa. Y además no podemos olvidar que independientemente de lo que pase con Donald Trump, los gobiernos demócratas han sido igualmente perniciosos y terribles para la política mexicana. No podemos olvidar que el presidente Clinton fue el que construyó el primer muro, que el presidente Barack Obama llamó a Felipe Calderón héroe, que financió la mal llamada guerra contra el narco con $1,600 millones de la iniciativa Mérida, mientras estaban pactando la reforma energética vía el Departamento de Estado de Hillary Clinton. Es decir, cuando el presidente López Obrador finalmente agradece que no se viole la soberanía del país, pues vemos con mucha tristeza que no solamente se viola, sino que posiblemente no exista realmente una total soberanía de México en
en casi ningún rubro importante, ciertamente el de los energéticos. Entonces a mí me preocupa más que la cuestión de cerrar estos hilos de la corrupción política en México, que sin duda es una madeja interminable. Lo que a mí más bien me preocupa es cómo en realidad no vamos a tener un fin al enorme saqueo de recursos, a la manera en que de una manera vulnerable el país está entregado constantemente a intereses particulares de las 5 o 10 empresas más importantes de México y del mundo exterior. Entonces me parece que en ese sentido pues el gobierno de López Obrador ha hecho lo que puede, ¿no? Y a mí me parece que sobre todo en el discurso que escuchamos ayer en Washington hay algo que me dejó así un poco triste, ¿no? Cuando él decía cómo pues nuestro país finalmente es el que provee la mano de obra, ¿no? Es el que manda a los trabajadores, es el que pone a los trabajadores mientras alguien más nos saquea. Y ese pesimismo es el que no puedo abandonar yo en esta discusión, ¿no? Es decir, más allá de cómo se cierra la pinza sobre las deudas de justicia que deben los gobiernos anteriores, pues tenemos ante nosotros la enorme, casi imposible consigna de reclamar soberanía sobre nuestro propio país, ya sea de los empresarios y de los políticos corruptos o de las empresas transnacionales que están siempre al acecho. Bien, pues Ricardo Ravelo, te toca cerrar esta mesa de especialistas sobre estos temas. Pues se viene esa cascada y trataremos de estar atentos a lo que suceda, porque también, y eso es con la pregunta con la que tal vez cerremos esta mesa, Ricardo, al mismo tiempo que se están dando todos estos procesos, expedientes, indagaciones, pues está la reacción de los poderes afectados. Ya lo vimos en los casos del ataque, el atentado contra el secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Es decir, si a toda acción corresponde una reacción, ¿qué podemos esperar de reacciones frente a todo este conjunto de poderes afectados por estas primeras indagaciones? Sí, mira, sin duda no va a ser fácil. Ahí está una derecha cada vez más impaciente, arremetiendo con o sin argumentos. Vemos a un crimen organizado también reaccionando, sobre todo cuando se le afectan sus intereses, particularmente financieros, como es el caso del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, hay que decir que, bueno, sí hay un golpe al Cártel de Jalisco. Está lo que mencionabas de Juan Collado, con una investigación larga por lavado de dinero que podría involucrar a personajes políticos. Está el caso Rosario Robles, entre otros, pero no son casos ganados todavía. Sí, son casos que todavía falta que haya una decisión judicial firme e irrevocable para que realmente el gobierno pueda cantar victoria, ¿no? En este momento el gobierno federal está ondeando en las alturas la bandera del combate a la corrupción, el combate a la impunidad, etcétera, pero todavía no nos entregan resultados en firme. Falta que esos casos sean ganados. Nos han vendido en las últimas semanas un giro a la verdad histórica del caso de Ayotzinapa, pero no nos han dicho cuál es la otra tesis que ellos van a sostener o que están sosteniendo. Hablan del caso Calderón con el tema Rápido y Furioso, pero falta ver realmente hasta dónde le van a poder entrar y hay voluntad política para llevarlo a juicio. Faltan muchas cosas, hay demasiado ruido, hay un intento, hay una inercia, una cierta voluntad del presidente de darle una vuelta a todo este sistema de corrupción, de impunidad que nos ha cobijado malamente en las últimas décadas, los últimos 50 años, por decirlo menos. Pero no será fácil dar la vuelta a todo esto, sobre todo si no se acompaña del apoyo de la sociedad. Es fundamental que la sociedad participe en todo esto, pero yo no veo a un presidente ni veo a nadie en el gobierno convocando a que la sociedad se organice. Tampoco veo, por ejemplo, en las cámaras de diputados llamado a la organización social.
Y para cerrar este punto, quiero citar una conversación que tuve a principios de año con Edgardo Buscaglia, cuando él propuso, por ejemplo, a través del presidente el líder del Senado, de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que era importante darle a la sociedad instrumentos para, por ejemplo, llevar a cabo auditorías de funcionarios públicos en las regiones del país, auditar a los candidatos a puestos de elección popular para conocer el historial de su patrimonio, ir conociendo realmente quién es quién en cada rincón del país con estas auditorías sociales. Y la respuesta de Monreal, según Buscaglia, fue no, eso no lo podemos hacer, porque a la sociedad no le podemos dar mucho poder. Entonces, ¿hasta dónde realmente hay voluntad de llevar las cosas hacia un cambio total, radical, de tajo? ¿O todo esto son amagos? Nos están vendiendo un futuro que realmente todavía no vemos, porque desde mi punto de vista, en este gobierno, aún con estos pequeños pasos que se han dado, todo está por hacerse. Bueno, gracias, Ricardo. Víctor y Osvaldo, se me hace un poco injusto que no den una pequeña opinión sobre esto ya para cerrar, así es que tienen 65 segundos. No es cierto. Por favor, Víctor Ronquillo, ya para cerrar, por favor. Para cerrar, no, bueno, yo creo que es cierto, pero que sin duda las evidencias ahí están, ¿no? En el caso de Ayotzinapa, lo que decíamos de la desaparición forzada. En el caso de Duarte, el que esté detenido, el que vaya a ser extraditado. En el caso de Lozoya, lo mismo. Y me parece muy importante porque al final de cuentas, de cara al proceso electoral del 21, estos elementos serán determinantes para mantener adelante un proyecto. Y yo insisto mucho, bueno, es el proyecto político de López Obrador y de su grupo, pero es el proyecto político al que se suscribieron más de 30 millones de mexicanos y que busca la transformación de este país. La mayoría somos honestos. Yo no voté por López Obrador, yo no voto, pero sí actúo y sí trabajo políticamente, y creo que lo que queremos es la transformación de fondo de este país, y que en ese sentido, más allá de lo que pueda hacer el Senado o lo que pueda hacer convocando, no, nos toca la actuación, nos toca el trabajo político en diferentes ámbitos, y sí creo que será determinante el que estos casos se lleven adelante y otros más para las elecciones del 21 y para lo que puede ser pues la revocación del mandato del 22, ¿no? Entonces sí, creo que estamos en un momento donde vemos indicios, como lo señalaba Osvaldo, de voluntad política de una transformación. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Osvaldo Zavala, tienes tus 65 segundos. Bueno, yo creo que digamos, hasta ahora lo que nos ha permitido apreciar el gobierno de López Obrador muy claramente es, primero, la desarticulación de dos ejes narrativos de los gobiernos anteriores que justificaron muchos de los reclamos sociales que se hicieron en esos años. Por un lado, desarticular completamente la mal llamada guerra contra el narco, no solo a partir del caso de Genaro García Luna, sino al mostrar una y otra vez que pues esto que llamamos tráfico de drogas, narcotráfico, crimen organizado, etcétera, en realidad responde en buena medida a la corrupción endémica de los gobernadores, por un lado, y por otro lado, pues de los funcionarios que en su momento acapararon tanto poder que se permitieron todo tipo de corruptelas, ¿no? Entonces creo que por un lado, en el sexenio de López Obrador, de Felipe Calderón, perdón, la narrativa de la guerra contra el narco pues ha quedado ya profundamente desacreditada, en parte por todo este proceso de fincar responsabilidad a los múltiples funcionarios que están involucrados en todo tipo de delitos, ¿no? Entonces, ahora, independientemente de que se logre o no un cierre judicial en cada uno de estos casos, creo que esa batalla está ganada. En el caso del gobierno de Peña Nieto, pues tenemos algo similar con probablemente pues el mayor escándalo del sexenio, que es la desaparición de los 43 normalistas, y creo que ahí el trabajo de la Fiscalía me parece correcto, me parece muy bien como dijimos ya, haber hablado de verdad histórica. Me parece extraordinario que Alejandro Encinas, en lugar de preocuparse de tratar de controlar la información, su primera intuición sea: no vamos a construir otra verdad histórica, no hay una narrativa esencial que se está gestando.
sino más bien es una desarticulación de esa narrativa que justificó el crimen en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, si pensamos de ese modo, creo que como la política principalmente es forma más que fondo, ¿no? En este punto, pues creo que la forma ha ganado, ¿no? La forma de cómo repensar estos 2 sexenios de criminalidad avanza hacia un parámetro de justicia transicional, y para mí eso es lo más importante, ¿no? Es decir, que por primera vez en México podamos hablar de justicia transicional y no sentirnos ruborizados o engañados o pensando que ingenuamente estamos ante un proceso maquillado de ajuste de cuentas con la criminalidad de nuestro propio estado. Bien. Y para mí eso, digamos, es el principal legado de lo que estamos viendo hasta ahora. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Víctor Ronquillo. Muchas gracias a todos y un gusto de veras volver a compartir con ustedes estas reflexiones, colegas. Un abrazo. Gracias, Osvaldo Zavala. Muchas gracias, Julio, Ricardo, Víctor, un placer como siempre estar aquí con ustedes. Bueno, pues gracias, ya nos veremos pronto. Perdón, gracias. Un abrazo. Sí, a todos, gracias. Igualmente, nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes.